Buenas noches. Buenas noches. Buenas Dice, Buenas noches. noches. Buenas noches. Aguardaremos unos minutos más. A ver, ya yo creo que ya se van a conectar algunos más de sus compañeros y ya arrancamos. Bueno, ahorita es 18:31. Entonces, mientras tanto, vayan mandando sus nombres al chat para que quede como registro de la asistencia y ya, obviamente, ya vamos a ir empezando en unos minutos más. Bueno, Bien, bien, yo creo que ya vamos iniciando. Ya estamos en una cantidad, bueno, relativamente buena, ¿no? Bien, arrancaremos un poco. La anterior clase hablábamos un poco acerca de bueno, de las investigaciones, hemos hablado un poco de ética, ¿no? De la ética que carecen hoy en día las investigaciones de mercados. Justamente es uno de los problemas muy grandes, ¿no? que tenemos. El día de hoy vamos a conformar los grupos, ¿ya? Vamos a conformar los grupos que van a realizar, bueno, básicamente las investigaciones. Y ya obviamente si es que hay alguna mayor exigencia, vamos a tener que, bueno, básicamente agarrar y, bueno, hacer alguna función o algo, necesitamos ya encontrar los grupos. Entonces, obviamente para eso ya tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Bien, entonces, bueno, empezaremos un poco a reforzar la última parte que estábamos analizando, justamente en este tema de los tipos de investigación que son. Cada tipo de investigación que ustedes manejan tiene una finalidad, ¿ya? No todas las investigaciones tienen los mismos objetivos ni tampoco buscan lograr lo mismo, ¿no? Se puede tratar de apoyar, ¿no? Colaborar, ¿no? Pero no, nunca así enfrentar dos tipos de investigación, porque ambos, bueno, ya sea una investigación descriptiva o una investigación exploratoria, llevan características sumamente diferentes, ¿no? Específicamente un poco más en la práctica es donde se nota esto, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que nosotros deberíamos evaluar para que no tengamos ningún inconveniente, ¿no?
Cuando hablamos un poco acerca de estos tipos de investigación que nosotros manejamos, primero siempre tenemos que empezar por la más sencilla y la más comprensible, ¿no? Que es la investigación cualitativa, que ustedes ya lo han visto, ¿no? Así que no vamos a hacer un gran profundo análisis en relación a esto porque ustedes ya la conocen. Ahora, si es que hubiera algo que no conocen o algo de los temas que estoy hablando que tal vez no lo han visto, háganmelo saber, ¿no? Levantan la manito, me lo dicen o me lo escriben por el mensaje, ¿no? Entonces, claro, eso con la única finalidad de reforzar, ¿no? Dentro de la investigación cualitativa tenemos la investigación exploratoria, que es uno de los tipos de investigación que básicamente pertenece a este tipo de categorías, ¿no? Muchas veces las investigaciones exploratorias, como ustedes ya conocen, se utilizan para poder indagar sobre algunos temas o problemas que nosotros no conozcamos al 100%, ¿no? Entonces, estos de acá se vienen a dividir obviamente en datos secundarios y bueno, investigación cualitativa, ¿no? Cuando hablamos de estos datos secundarios, tenemos algunos puntos que son relativamente importantes, ¿no? Estos datos son analizados y muchas veces provienen dentro de la empresa, de fuera de la empresa, de muchos lugares, ¿no? Entonces, esa investigación de datos secundarios siempre tiene que estar respaldada en una investigación, ¿no? No, muchas veces hacemos abuso de fuentes secundarias, pero no sabemos hacer la mención correcta de las fuentes secundarias o qué exactamente es lo que se está sacando de esa fuente. Entonces necesitamos comprender un poco esos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué busca encontrar? Básicamente con la investigación cualitativa va a ser que nosotros encontremos, ¿no? La justificación a diferentes incógnitas, ¿no? Es por eso que la investigación exploratoria tiene esta característica, ¿no? Lo más importante, trabaja con muestras pequeñas, ¿no? No se trabaja con muestras grandes. Trabajamos con muestras pequeñas, ¿por qué? Porque debido a la exploración y a la justificación que levanta cada variable de estudio, se nos hace muy difícil hacer que la investigación exploratoria registre pregunta por pregunta, persona por persona, la justificación, ¿no? Entonces, se puede hacer, sí, pero es bastante moroso. Entonces, por la eficacia y demás, no se sugiere tanto trabajo con muestras grandes, ¿no? A la pregunta, ¿ustedes han visto ya una una investigación exploratoria? ¿Cuál es el número adecuado para que nosotros consideremos que es una muestra pequeña o una muestra grande? En investigaciones comerciales, ¿no? Cecilia Choque, Buenas noches, Inge. buenas noches. ¿Cuál es cuál es el tamaño que vos consideras que es una muestra pequeña? Menor a 40 ¿Por qué? es una cantidad poca, ya que nos ayudaría a poder tener ciertos datos de manera rápida. Ya, ya, pero, o sea, tiene que haber una justificación. O sea, esta parte la tienen que saber bien, ¿no? Cuándo, digamos, cuándo consideramos una muestra pequeña? ¿Por qué se considera una muestra pequeña? Es más, alguna vez han debido hablar de pruebas piloto, ¿no? Y estas pruebas piloto generalmente también tienen un número considerable, ¿no? A ver, ¿Afaela o es Rafaela Ortuño? Buenas Y noches, Lice. buenas noches. Sácame una duda, ¿es Afaela o Rafael? Afaela. Rafael, ok. Eh, ¿Cuál sería el número que tú consideras para determinar una muestra pequeña?
Eh, Tal vez como dijo mi compañera, entre 40 o quizás menos. Ya, pero ¿por qué? El que me dé la Mm, respuesta correcta le regalo 10 ponderados a su primer parcial. Más promoción de 10 segundos. Ok. A ver, A 30, ¿cuánto? 30, listo. ¿Por qué? ¿Quién da más? Creo que están adivinando, ¿no? A ver, vamos a explicar esto un poco, ¿ya? Todo tiene una justificación dentro de lo que se va trabajando. Cuando nosotros hemos visto, pues ustedes han debido ver lo primero que han visto en estadística, han debido ver este tipo de figura, ¿no? Bueno, similar, ¿no? De mí me digo que se me da al final un poco raro. Y cuando han visto esas figuras, se les han explicado algunos términos, ¿no? Que justamente hablaban acá y tenemos otros términos acá. ¿Se acuerdan de esa figura? ¿Cómo la conocían? La normal, Inge. La curva normal, ¿no? Lo que dice Bernardo, eso es 30, pero ¿por qué? ¿Qué nos dice la T de student? El último chance es eso. El tipo de muestreo, Inge. No, no, recién vamos a empezar. Inge, tal vez para que nos permita realizar las estimaciones. Ya, más o menos. ¿Estimaciones en qué sentido? Ya estamos más. Eh, Sería sobre los valores de la población basados en el tamaño de la muestra, que yo lo consideraría que, a lo que recuerdo, creo que era 30, menor a 30 se lo considera una muestra pequeña y mayor a 30 ya sería una muestra grande. Ya. Estamos un poquito ahí. A ver, te voy a dar algunos puntos por la participación, digamos. Te vamos a dar 4 directamente, porque está cerca, ¿no? A ver, hay una explicación lógica, chicos, en esto, sobre todo. Y también vamos a hablar esto porque algunas veces ustedes van a tener que hacer alguna investigación cuantitativa y no van a poder encontrar el número exacto de la población. Hay hasta esos casos, ¿no? Donde desconoces el número del universo. Y a veces sale la pregunta, ¿y qué hacemos, no? O sea, ¿qué podemos hacer? Regularmente, ¿no? Cuando nosotros hablamos, a ver, primero vamos a despejar la duda de los 30, ¿ya? Esos 30 que se mencionan, ¿ya? Es un número que muchas veces nosotros podemos detonar referente en la estadística, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos haciendo las simulaciones, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, qué tanto se asemejan a esta curva normal que nosotros tenemos acá, qué tanto se asemejan las simulaciones y qué tan similares son a esa curva normal. Cuando nosotros trabajamos con datos que son inferiores a 30, por lo general no se relacionan muy seguido a la curva normal. Pueden tener comportamientos así, más o menos. O pueden tener incluso comportamientos
donde la curva obviamente recorre a la derecha y baja y prolongadamente, o tenemos otros comportamientos, digamos, donde podemos encontrar, no sé, que la curva empieza acá y se expande acá, ¿no? Esos comportamientos irregulares, por eso se conoce esto como una curva normal, se recomienda que por lo menos, absolutamente por lo menos, nosotros manejemos 30 unidades de estudio, ¿ya? Es lo que se sugiere, 30 unidades de estudio para que esas 30 unidades de estudio que yo estoy manejando en un pequeño diagnóstico se puedan asimilar a esta curva. En pocas palabras, si yo trabajo con 20, este comportamiento es mucho más marcado en la curva. O sea, se vuelve una curva anormal casi siempre, ¿no? Trabajo con 10, trabajo con 15, trabajo con 18, o sea, se ve más pronunciado. Ahora, cuando trabajamos ya con 30 unidades, por lo menos, estamos hablando de por lo menos, el comportamiento muchas veces, digamos, acá ya no es tan distante. Puede que tengamos un poco de acá, digamos, pero, o sea, ya entra dentro de los paradigmas, bueno, perdón, de los parámetros de la normalidad, ¿no? Si tú vas haciendo un análisis, o sea, ya no hay tanta dispersión. ¿A qué le llamamos la dispersión? A justamente estos escenarios que tenemos acá, ¿no? Estos escenarios que están tanto por izquierda y por derecha. Porque todo lo que nosotros encontramos en el centro, nosotros encontramos como los datos de tendencia central, ¿no? Entonces, yo debería tomar como mínimo 30 unidades de estudio para que esta se pueda asimilar a lo que es una curva normal, ¿no? ¿Y qué significa que sea una curva normal? Que los datos y las tendencias dentro de la información que tú estás analizando son muy similares, no tienen un comportamiento regular. Por lo tanto, eso involucra que la dispersión, ¿no? Que está justamente acá, ¿no? La dispersión que está acá y acá no va a ser tan grande, ¿no? A diferencia que, digamos, si nosotros hacemos la dispersión que hubiera, digamos, no sé, en este sector, ¿no? O sea, es muy, muy, muy pronunciado. Entonces, por lo menos nosotros deberíamos tomar 30 unidades. Es por eso que para las pruebas piloto, ya, para las pruebas piloto, bueno, básicamente se sugiere que las muestras deben ser por lo menos de 30 personas, ¿no? A eso muchas veces nosotros hacemos la referencia a las muestras pequeñas, ¿no? Pero eso es por lo menos, ¿no? Una muestra pequeña es considerada desde los 45, desde las 45 unidades, porque lo que nosotros decimos de 30, ¿no? De 30 unidades es el por lo menos. Pero si hablamos de cuál debería ser un número más relacionado, estamos hablando de un 45 o que puede ser incluso hasta mucho más creciente, ¿no? Es por eso que, pues, para validar una prueba piloto, por lo menos deben ser 30. Si es menos de eso, olvídate, no te sirve, ¿no? Pero todo también depende de lo que nosotros estamos haciendo en relación a la investigación, ¿no? Y obviamente en relación a la técnica que nosotros estamos manejando. Entonces, el número para el referente para considerar que esta es una muestra pequeña, estamos hablando que iría desde los 30 a 45 unidades, ¿no? De análisis. Ahora, ¿por qué manejamos 45? Hay una tabla que muchas veces que ya lo vamos a ir manejando un poco más, que incluso se hace una reducción, donde tenemos una línea de tiempo. Ya voy a trabajar, a ver, a este lado. Tenemos una línea más o menos en la cual se marca ciertos comportamientos, ¿no? Y a esto también va la respuesta de cuántas unidades deberíamos tomar alguna vez de muestreo.
cuando nosotros desconocemos, que me estoy adelantando un poco a lo que les tenía que, bueno, es algo que tenemos que ver cuando lleguemos justamente a este tema de muestreo. Cuando nosotros llegamos a la parte de muestreo y no conocemos el universo de estudio, o sea, es como que decir, no sé, yo quiero estudiar a las personas que, ay, no sé, digamos, que son gamers, digamos, en Cochabamba, y no encuentro ninguna fuente que sustente este dato, ¿no? No encuentro algo que sea realmente fidedigno. Una vez ya se tropezó con encontrar el dato exacto de las comunidades LGTB, ¿no? Y obviamente hubo ese problema, ¿no? Es un problemón porque no puedes encontrar el dato. Entonces, si tú no puedes encontrar el dato, te dice algo relacionado a lo que hablaban de las test, y demás. Los datos estadísticos te dicen, bueno, el comportamiento totalmente regular que puede existir se da muchas veces a través de una curva, ¿no? Que puede ser estudiada, o también de algunos aspectos que son un poco, no, perdón, estamos con el marcador, acá voy a trabajar con rojo. Y, por ejemplo, una curva perfecta dentro de la normalidad, ya que se puede dar muchas veces, se conforma con una gran cantidad de valores, ¿no? De valores que justamente están siendo evaluados. Ahora, cuando nosotros vamos acá, estamos hablando de que por aquí hay 0,5 y por aquí también hay 0,5. O sea, ese es el mínimo error que nosotros podemos asemejar. Pero si hacemos la relación, más o menos nos dice la regla, ¿no? Que nosotros tenemos un comportamiento de tendencia central. Y este comportamiento de tendencia central, cuando hablamos de este, nos dice que aquí hay una representación, que muchas veces esta se expande desde cero, ¿no? Y algunas veces se evalúan hasta las 900 unidades, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, por un tema de sacar la media, ¿no? Asociando un valor, nosotros deberíamos entender que el valor promedio de estudio debería ser 450. Y esos 450 es, digamos, si yo desconozco el universo de estudio, ¿no? Yo desconozco el universo de estudio, por lo menos debería agarrar el término promedio de estudio, que serían 450 unidades. Ahora, ¿no? Que estas son 450 unidades, obviamente es lo que se pide, ¿no? En promedio, que se debería encuestar en una investigación cuantitativa, ¿no? Obviamente sin ninguna afectación de error, ni probabilidad, ni nada. No es un dato crudo siquiera. Y para que nosotros podamos asimilar que un estudio es relativamente, por ejemplo, voy a utilizar esto, para que nosotros podamos analizar, digamos, de que este es mi universo y que yo pueda considerar que, no sé, esta muestra es un poco representativa, por lo menos tiene que recolectar ese 10% que muchas veces se asemejan, ¿no? O sea, de lo que viene a ser un estudio. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese 10%, que lo mejor lo marco acá, estamos hablando del 10%, que es lo mínimo que debería representarse para una muestra. Nunca se han preguntado por qué cuando hay este tema de las elecciones, ¿no? Y dicen, es muestreo rápido, ¿no? Y nos dicen que han sido o no, 1 millón de personas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué si es una muestra? Porque es el 10% que han sacado de partir de su población estimada. Que en este caso, si nosotros hacemos relevancia, serían las 45 unidades. O sea, tiene toda una justificación. No es solamente agarrar y decir, bueno, más o menos es por esto, ¿no? O sea,
tiene una justificación de por qué suceden las cosas o por qué se dice, ¿no? Un 30, un 45. O sea, ejemplo, hay algunas veces que se hacen investigaciones con menos, ¿no? Pero obviamente hay que también entender el objetivo de la investigación. Si es una investigación, no sé, para validar solamente un gusto y preferencia de una marca, ya, digamos, si te estás feliz con eso y tú eres el dueño y te estás pagando, perfecto. Pero si no, y quieres algo realmente que tenga un respaldo dentro de un comportamiento de análisis estadístico, necesitas tener todo esto. ¿Dudas, consultas, algo respecto a esto? ¿Todo claro? Sí, listo. Ok. Entonces, cuando alguna vez les pregunte o algo del por qué, es eso, ¿no? Es la razón y causa del por qué nosotros hacemos este tipo de investigaciones. Bien, entonces a esto le llamamos una muestra pequeña, como ya hemos visto, la representatividad, ¿no? 45 personas. Ah, para una prueba piloto está bien 30, porque es piloto, ¿no? Hay que tener ojo con eso. Para una muestra grande, bueno, una muestra pequeña regular, ¿no? Deberíamos manejar 45, ¿no? Ahora, alguna vez han hecho sus focus group ustedes, ¿verdad? ¿Con cuántas personas han trabajado? Máximo 10 creo, ¿eh? Han trabajado con 10, digamos. En realidad deberían ser 11, ¿no? Más su modelador, bueno, en sí, sí 12, digamos, tal vez, ¿no? En los focus group también nosotros acostumbramos a trabajar con incluso muestras más pequeñas, ¿no? Más reducidas. ¿Por qué? Porque básicamente te genera una complicación, ¿no? Por el tema del control mismo del focus. Y obviamente casi siempre se sugiere, ¿no? No es una regla de oro, pero se sugiere que sean impares, ¿no? Entonces, obviamente, con un máximo considerado de 11. ¿Se puede hacer con más? Sí, tal vez hasta son 15, ¿no? Pero todo va a depender del equipo que tengas de apoyo. Porque, a ver, tiene que haber un moderador. En algunos casos se pone hasta dos moderadores. Personal de apoyo, que va a estar haciendo todas las actividades de monitoreo. Ahí por lo menos necesitas otras tres personas, ¿no? Y tener otra persona que esté a cargo, digamos, de, no sé, en caso de que falte algo dentro de la sala, no sé, un vaso tal vez de agua, aunque no es recomendable tampoco dar, tampoco café no es bueno dar. O sea, todas esas cosas, digamos, por lo menos necesitas un equipo de 6, ¿no? Y eso que hablemos de que el monitoreo está siendo solamente grabado, no transmitido, ¿no? A otra sala, porque generalmente se necesitan algunos elementos más. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, es complejo poder monitorear eso si, digamos, no tengo todo esto. Entonces, bueno, tenemos que tener ciertas capacidades, ¿no? Que nosotros deberíamos manejar, ¿no? Hablando un poco de eso, tenemos ciertos datos secundarios, ¿no? Que ahora hablábamos hace un instante de los mismos. Estos datos secundarios tienen ciertas características, ¿no? Los que salen de la empresa, ¿no? Los que están ahí de la empresa, los que siempre han estado en ahí. Y básicamente bueno, lo vamos a ir marcando, los datos internos, ¿no? Y los datos externos, ¿no? Estos datos internos tienen una característica, ¿no? Y es que básicamente a veces tenemos ya información procesada, lista, como para reflejar un informe. A veces tenemos información que muchas veces no la hemos procesado para eso, ¿no? La mayoría de las empresas tienen este formato, o sea, no tienen información procesada, o sea, solo tienen procesado lo que les pide impuestos, lo que necesitan presentar, o sea, eso.
pero lo demás muchas veces no lo tienen, ¿no? Por otro lado, las fuentes externas, ¿no? Tienen materiales publicados, que es lo más común que tenemos hoy en día, ya sean fuentes comerciales, de internet, gubernamentales y demás. Las bases de datos digitalizadas que se van relacionando un poco al CRM y los servicios sindicados, ¿no? Que nos venden información hoy en día que cada vez está más siendo común este tema de que se venda la información de usuarios, porque de alguna manera ya la gente a veces prefiere comprar una base de datos ya con cierto nivel ya de segmento y trabajar sobre eso, ¿no? Es a veces un poco más útil. Entonces, hay diferentes fuentes, ¿no? Que nosotros podemos adquirir, pero cada una de estas tiene características, ¿no? De las externas, ¿cuál sería la más indicada? Si tengo plata, pagar y adquirir un servicio sindicado. Si no tengo plata, tratar de lo posible conseguir una base de datos, ¿no? Digitalizada. Y por otro lado, digamos, si ni modo no tenemos, bueno, vamos al material publicado, ¿no? Especialmente en el gobierno, yo no confío mucho por la manipulación de información que tienen algunas veces. Históricamente, no los estoy diciendo a nadie, si es que hay alguien del partido actual de gobierno, no estoy hablando nada en contra del gobierno, ¿no? Pero históricamente el gobierno de ahora y de hace mucho más tiempo tienen el tema de manipulación de información, ¿no? Tanto ya de nuestra canasta familiar que decían con 100 pesos que podemos vivir, ¿no? O sea, y otros aspectos más como que ellos conocen, ¿no? Conocen la información real, pero por un reajuste del IDH no lo van a hacer, ¿no? Pues que tal vez no están dentro de sus planes políticos o en la línea, ¿no? Todos hacen eso, ¿no? Básicamente funciona de esa manera. Entonces, son algunos aspectos que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Consideremos, hay cosas que son un poco relacionadas a eso, entonces nosotros necesitamos tener un poco más de conocimiento. Acerca del marketing de base de datos, ¿qué tanto han hablado de lo que hoy en día conocemos como CRM? ¿Saben qué es un CRM? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Estamos en alguna materia han visto esto? Alejandra Claure. Dale a la una. Brandon. Tampoco no está Brandon. Lice, sí estoy. No conecté bien mi micrófono. Ok. Brandon, ¿qué han visto de CRM? ¿Han visto algo? ¿Saben? Eh, la verdad no vimos Lice del cerebro, pero creo que es un sistema de tiempo. De gestión de clientes. Y no recuerdo, Lice, que hayamos llevado esa parte. Ya, ok, gracias. A ver, el CRM, el CRM es una de las, bueno, es la base de datos que hoy en día generamos a partir del marketing, ¿ya? Este CRM tiene una particularidad que tiene aspectos muy importantes de las cuales nosotros podemos rescatar diferentes formatos de información. A ver, primero se nos va a cortar a media explicación. Mandaré otro link y ya se conectan a ese grupo, por favor.